¿Qué tal? Muy bienvenidas, bienvenidos a otro video aquí del blog Amanecer. Y en esta ocasión les voy a hablar de mi último libro, Religarnos más allá del monopolio de la religión. Es un texto que acaba de salir, recientemente ya se consigue en México, pero también está ya desde hace algunos meses disponible en España y seguramente también próximamente en algunos de los países latinoamericanos. Es editado, publicado por la editorial Kairos y bueno, lo personal estoy muy agradecido de poder haber publicado con una editorial que tiene un cuidado editorial maravilloso con los textos. La edición es muy bonita, muy bien acabada, pero que además pues también tiene pues ya una amplia trayectoria de pensar y acompañar procesos dentro del ámbito de la espiritualidad en un sentido muy abierto, interreligioso, donde está presente tanto las ciencias sociales como las distintas filosofías y demás. Y bueno, pues en este video les voy a abordar, como en otros similares, de qué va un poco el libro, el contexto, más que nada como una invitación para que ustedes vayan directamente a leerlo. Lo primero que tendría que mencionar es que en realidad Religarnos es el segundo de una trilogía donde el primero es un libro que ustedes ya conocen, El dinamismo místico, mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo. Tenemos algunos videos y presentaciones de este libro aquí en el canal de Blog Amanecer, así como en redes sociales dando vuelta. Este es un libro editado y publicado por la editorial Alios Ventos. Y bueno, es un libro que se puede conseguir también de manera electrónica con libre descarga en la página de Alios Ventos, pero también se puede conseguir en formato Kindle o comprando directamente en la editorial o vía Amazon el libro y se los mandan directamente a su casa. El esfuerzo de escribir esta trilogía es pensar filosóficamente la dimensión política de la mística. Eso es básicamente, si yo diría en pocas palabras, va por allí. En ese sentido, este libro, El dinamismo místico, yo lo fui concentrando en el saber místico y cómo tiene la potencialidad disidente y crítica frente a lo que yo llamé en su momento la epistemología hegemónica. Recuperando las reflexiones de este libro, en donde, repito, el objetivo es rescatar la dimensión disidente del saber místico y plantearlo como un conocimiento crítico. Al mismo tiempo, lo que yo, digamos, ya voy abordando en este segundo libro es la crítica al monopolio radical de la religión. Aquí el libro Religarnos va caminando en dos niveles o en dos dimensiones, diría yo. Hay un primer nivel que puede ser un poco más sociológico, en donde justamente doy a entender qué es el monopolio radical en general, y un monopolio radical es cuando un cierto modo de producción o cierta manera de entender la vida se vuelve monopolio en esa esfera de la existencia. Es decir, el monopolio radical no es cuando Coca-Cola tiene el monopolio de los refrescos o, por ejemplo, la Volkswagen es el auto que más se vende en general, sino que es justamente, por ejemplo, el monopolio que tiene el automóvil y los transportes motorizados en la dimensión humana del movernos por el mundo. O es el monopolio que tiene, por ejemplo, la escuela o la escolarización en la dimensión humana del aprendizaje, de tal manera que hoy por hoy nos es muy difícil concebir siquiera la posibilidad de aprender fuera de este esquema. Y entonces en ese sentido lo que yo quiero demostrar es cómo también la religión se ha convertido en un monopolio radical que imposibilita o coopta la potencialidad personal y colectiva de las personas para religarse con este misterio, ¿no? Para vivir la dimensión de su espiritualidad. El argumento, por supuesto, es mucho más complejo que eso, porque en el camino yo me di cuenta que esto tenía también una dimensión filosófica, que ahí yo introduzco la noción de la artificialeza. La artificialeza es esta pretensión humana, propiamente humana, donde yo ahí discuto si hay que buscar el origen o más bien la abordo simplemente como una posibilidad, pero la artificialeza en estos términos es mi propuesta conceptual para entender esta pretensión humana, repito, de construir un mundo puramente a su imagen y semejanza, según sus propios deseos,
para el propio ser humano, ¿no? Por decirlo en pocas palabras, un antropocentrismo, pero llevado a la máxima potencia, en donde se pierde todo bucle de retroalimentación con la vida, con la realidad. Es decir, un mundo creado totalmente artificial, la pretensión de instaurar lo artificial como la nueva naturaleza, en donde los ritmos que reinan ya no es los que surgen en el propio contacto con la vida, con la realidad, sino totalmente desencarnados de todo eso. Y yo llego allí porque justamente yo recupero en los procesos de modernización, de creación de los monopolios radicales, los distintos monopolios radicales de la sociedad industrial, como procesos de desencarnación. Y me doy cuenta que hay una desencarnación primordial, digamos, originaria, o los términos aquí me fallan, pero digamos que es como el humus, la base de todas las demás desencarnaciones, que sería justamente la de la religión, pero la religión entendida en tanto artificialeza. Este no es un libro que pretenda hacer un llamado a abandonar las filas de las instituciones religiosas. Eso, pues, digamos, es otra cosa. En algunos aspectos, pues sí, puede ser un camino. En otros, pues puede ser básicamente un fruto de un individualismo. Digamos, a lo que voy es que abandonar la iglesia no significa nada en sí mismo. Depende, pues, de los contextos y los modos de los porqués hacemos esas cosas, ¿no? Entonces, yéndome un poco más al índice del libro para que a lo mejor ayuda, el libro está dividido en 5 partes. La primera es la artificialeza, en donde intento mostrar cómo se instaura este régimen artificial y para ello, pues por ejemplo, abordo la dimensión de lo irreal, de la ficción, de la fantasía dentro del ser humano y cómo es algo propio nuestro y en ese sentido pues es un dato antropológico, pero cuando arrebasa ciertas escalas, cuando esta ficción, esta realidad deja de ser el ámbito en el que nos movemos, pero todavía enraizadamente en un bucle, repito, de retroalimentación con la vida, vamos creando lo que yo aquí llamo los mitos desencarnados. El mito desencarnado, y aquí parto, repito, de esta nota antropológica que siempre estamos habitando distintos mitos, de lo que no hay es el no mito, porque ya el no mito ya es un gran mito, ¿no? La pretensión de salirnos de todo mito, que de cierta manera es también la artificialeza, que paradójicamente crea el mayor de los mitos. La idea es que esto crea mitos desencarnados, que son mitos, pero un cierto tipo de mitos, un cierto tipo de ficción, en donde ya no hay este bucle de retroalimentación con la realidad. Con bucle de retroalimentación con la realidad me refiero a la propia vida, ¿no? Y sería ya lo que yo llamo el mito encarnado. El mito encarnado sigue siendo, también es un mito, pero es este mito que está abierto a que la propia experiencia, la propia realidad nos va desestructurando en un eterno proceso de desmitificación y remitificación. Aquí dialogo mucho con Raymond Pánica, en donde el propio mitos de la colectividad, de la persona, de la comunidad, va en constante cambio, reconstrucción, reactualización, desmitificación, remitificación, porque está abierta a la realidad y por lo tanto la realidad le va marcando la pauta y va transformando esto. Un mito desencarnado es la pretensión de que el mito que vivo sea real, independientemente si la realidad me dice que pues no va por ahí y aunque nunca podamos realmente conocer la realidad, no estoy recuperando una noción kantiana del númeno ni nada por el estilo, lo que estoy haciendo más bien es la propia vida en coparticipación, ¿no? Nos va construyendo, reconstruyendo y deconstruyendo la propia mitología y podemos estar abiertos en este proceso como algo que incluso es deseable para evitar cualquier rasgo de idolatría, de encapsulamiento, de dogmatismo, a el mito desencarnado, que es la pura pretensión desde mi propio lado construir estos pilares que son castillos en el aire, que no tienen enraizamiento, pero que tienen al mismo tiempo consecuencias reales, ¿no? Y entonces ahí voy en la primera parte a abordar cuáles son estas contraproductividades de las instituciones modernas, cómo estamos ya en el fin de una era y un deslizamiento a la barbarie y cómo estamos construyendo o destruyendo realmente el mundo en el que estamos habitando.
En la segunda parte, abordo ya como tal el monopolio radical de la religión en diálogo, por ejemplo, con el patriarcado, cómo se relaciona el patriarcado con la religión, el colonialismo y la religión, y ahí pues recupero la misma noción de artificialeza, pero también la religión como un dispositivo colonial que no existe en las demás culturas y que nace justamente de la idea de las ciencias de la religión que buscan lo religioso en las distintas culturas, pero que en realidad es una invención conceptual de ciertos académicos, ¿no? La relación entre religión y capitalismo, la religión sacrificial, la religión como monopolio radical, etcétera, ¿no? Estoy ahí yo ya desmarañando toda la crítica a la religión, pero en estos términos, en términos de artificialeza, que va creando un mundo totalmente abstracto, una esfera aparte de la vida en la que queremos habitar y que jamás será realista, ¿no? Jamás será posible, pero vivimos en esa ensoñación. La tercera parte ya abordo la construcción de alternativas, cómo distintas comunidades, colectivos, personas, grupos están trascendiendo los distintos monopolios radicales a partir de la recuperación de los verbos. Por ejemplo, como en lugar de la escuela se está hablando del aprender, como en lugar del transporte es ya movernos con nuestros propios pies y de otra manera, ¿no? Como también existe esta dimensión de la recuperación de, en lugar de hablar de alimentos, hablar de la comida, ¿no? Del comer, y cómo estamos pues recuperando la propia vida, recuperando los sentidos, ¿no? Volviendo a experimentarlo en el propio cuerpo a través de estos colectivos que ya no quieren vivir vidas ajenas, que ya no quieren, se niegan a vivir las vidas enmarcadas en los paquetes institucionalizados de los bienes y servicios de los monopolios radicales y entonces simplemente recuperan su propia vida. Ahí yo no estoy dictando una nueva escuela, bebo de distintos autores y autoras, pero no estoy lanzando, digamos, la nueva vanguardia revolucionaria, sino que lo que estoy haciendo y lo que me interesa es que independientemente de lo que podamos hacer, tendremos que hacerlo única o podremos hacerlo única y exclusivamente si retomamos nuestra propia vida, ¿no? Nuestra propia existencia en nuestras manos. Por otro lado, pues ahí ya se perfila, pues, qué es lo que estoy proponiendo, ¿no? El religarnos como la verbalización de esta dimensión espiritual de nuestras vidas, la experiencia mística, pero antes de llegar a eso, que eso correspondería a la quinta parte, lo que intento hacer en la cuarta es la crítica al mero espiritualidad sin religión, ¿no? A meramente asumir la religiosidad o la espiritualidad como una crítica a las religiones institucionalizadas y yo ahí abordo distintas críticas como puede ser a la psicologización de la espiritualidad, a la medicalización de la espiritualidad, etcétera, etcétera, como diciendo, a ver, aguas. No toda crítica a la religión es necesariamente la alternativa a la religión, sino que puede ser meramente una religión alternativa, otra cara de lo mismo que no signifique un auténtica cambio de paradigma. Y lo que yo estaría proponiendo ya en la quinta y última parte sería justamente el religarnos como esta verbalización que nos lleva al mismo tiempo a recuperar la propia vida en los propios sentidos, vivirla realmente con esta relación con la dimensión de la misteriosidad de la realidad y por lo tanto, pues complemento así el paradigma o el panorama que yo estoy aquí proponiéndoles. Bueno, pues esta fue básicamente una pequeña probada de lo que es religarnos. Espero les interese. Es un libro pues algo extenso, ¿no? Como podrán ver, 400, casi 450 páginas ya con todas las citas y todo el asunto. Pero bueno, intenté que fuera más o menos ligero de lectura, fácil de llevar. Repito, es el segundo. No necesitan haber leído el dinamismo místico para apreciar y poder discutir con religarnos, pero si tienen la oportunidad, sobre todo que el dinamismo místico se descarga libremente en internet, pues no hay ningún problema y podrían leer primero este y después religarnos, porque ciertamente, si bien, repito, no es necesario, sí que va a brindarles un panorama mucho más amplio y más claro de mi propuesta que se va tejiendo en esta trilogía.
En algún momento, cuando la vida me dé el tiempo para hacerlo, trataré de escribir el tercer tomo, que es sobre la incertidumbre radical, pero ya bebiendo en este mismo camino. Muchas bendiciones, muchas gracias. Mi nombre es Elías González y espero les haya gustado este video. Les invito a que conozcan el libro Religarnos y que se sumen también a las discusiones que vamos a ir haciendo al respecto. Hasta pronto y muchas gracias.